que debido a su adaptación pasiva y a su timidez al momento de arrojarse a la acción real, negadora práctica de lo dado, pretenden demostrar la verdad de su proceder apelando a sus muy bonitos pensamientos y excelentes intenciones. Entonces, cita textual de Hegel. Mas, sin embargo, lo único que revelan es su propia inferioridad. Con un sentido similar, aunque en una época distinta y dentro de una polémica que envolvía la amistad y la política, Sartre selló el quiebre de su relación con Camus, a quien calificó de ser el recipiente de un alma bella que, para preservar la pureza de su corazón, huye del contacto con la negatividad histórica de los escindidos. Este es resumidamente el motivo que explica la conexión que establecemos y que esperamos demostrar a lo largo de las conferencias entre el alma bella y la socialdemocracia. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra a Giovanni Libreros, que va a hacer una presentación sobre la crítica aristocrática que Nietzsche hace a la socialdemocracia. Buenas noches, compañeras, compañeros. En primer lugar, pues agradecer por la asistencia a este ciclo denominado El alma bella de la izquierda, y agradecer también a los compañeros del equipo de Espectros que han hecho posible la convocatoria, que han hecho posible, digamos, la organización y la preparación de este espacio. Me corresponde un tema bastante provocador. No puede ser de otro modo cuando se trata de pensadores de las características de Nietzsche. No podemos soslayar el hecho de que pues, es un pensador demasiado denso, no es de una lectura fácil, es de una lectura bastante exigente, es un pensador que no se puede tomar a la ligera. El sentido de sus frases, de sus sentencias, de sus aforismos no se pueden tomar de manera literal, y eso obliga, digamos, a un ejercicio de hermenéutico bastante grande. Es un autor polémico, es un autor también muy tergiversado en la historia, con muchas dificultades, digamos, a la hora de la publicación de sus obras. Nosotros hemos sugerido la lectura, como este tiene un formato de curso, este ciclo tiene un formato de curso, hemos sugerido unas lecturas previas a los ciclos. No sé, digamos, si todos los presentes pudieron hacer previamente la lectura. Si no, pues de una vez la reseño para que ustedes posteriormente puedan ir directamente a la fuente, al texto fuente que vamos a tratar hoy, y poder, digamos, continuar con el análisis crítico que vamos a proponer. El texto que sugerimos de lectura es la sección novena de Más allá del bien y del mal. Esa sección novena lleva por título ¿Qué es aristocrático? ¿Qué es aristocrático? Son más o menos 39 aforismos de esa sección novena. Y recomendamos desde luego pues la traducción de Andrés Sánchez Pascual, porque digamos la alianza editorial, que es la más, digamos, como la más aceptada, la más acogida, digamos, dentro de la comunidad académica, que se dedica un poco a los estudios más especializados. Pues de Nietzsche hay mucha divulgación de sus textos, hay traducciones que siempre son problemáticas, y entonces pues la recomendación es esa. El tema que vamos a tratar es, de acuerdo a la sección novena de Más allá del bien y del mal, la hemos titulado Crítica aristocrática del liberalismo y la socialdemocracia. Arrancamos con dos acápites, uno es de Zaratustra y el segundo es de Ecce Homo. Ecce Homo, ustedes saben, es la autobiografía intelectual de Nietzsche, donde nos da muchas claves de comprensión de sus libros, no siempre accesibles, siempre, digamos, en clave crítica. Recomendamos mucho esa lectura también de Ecce Homo para los que quieran, digamos, profundizar. El primer acápite dice: las almas son tan mortales como los cuerpos.
y el segundo es yo no soy un hombre, soy dinamita. Nietzsche es uno de los grandes críticos de la modernidad occidental de finales del siglo XIX. Es también, junto con Marx, uno de los pensadores más calumniados y tergiversados de la historia. Su legado filosófico y político continúa siendo objeto de controversias y no en pocos casos también de múltiples malentendidos. El propio Nietzsche parecía ser consciente de este problema cuando señalaba irónicamente, cito, todo pensador profundo tiene más miedo a ser entendido que a ser malentendido. Nos proponemos entonces arriesgar algunas tesis en torno a la crítica de Nietzsche a la modernidad, a las ideas modernas, a la objetividad del sentido histórico, a la cientificidad y el positivismo. Pero principalmente nos enfocaremos a las que se refieren a la política, omitiendo intencionalmente dimensiones muy profundas de esta crítica. Esto con el fin de delimitar nuestra reflexión única y exclusivamente en exponer su modelo antitético de tipo aristocrático, con el que Nietzsche no solo se opone, sino también polemiza contra el modelo democrático del liberalismo y por esta vía también contra sus epígonos más sobresalientes, la socialdemocracia europea. Para llevar a cabo esta tarea, hemos propuesto una lectura inmanente de la sección novena de Más allá del bien y del mal, obra publicada en 1886, un año después de la publicación del Zaratustra, y de la cual no nos resulta difícil deducir que debe a esta última no solo su nacimiento, sino también el carácter de ser a la vez su complemento y antítesis. El tempo, ritmo, que sigue a estas dos obras es el de hacer vibrar la figura del espíritu libre, es decir, cito, el espíritu del atrevimiento experimentador, de la vida que hace ensayos. Se trata de devolver, tratándose de Nietzsche, tratándose de la existencia, se trata de devolver a la existencia el carácter de la libertad, de la soltura y con ello de la osadía. Nietzsche nos desafía a arrojar las cargas opresoras que en la forma de Dios o de la moral estrechan, refrenan y determinan nuestras vidas desde los poderes instituidos. El objetivo es claro: ganar para la libertad humana un nuevo campo cultural donde el ser humano pueda organizarse y desarrollarse de modos enteramente nuevos, donde libre de prejuicios se arriesgue a nuevas experiencias vitales. Conscientes de la dificultad de lidiar con el estilo aforístico, metafórico y crítico de la obra de Nietzsche, hemos organizado nuestra exposición en 3 momentos. El primero lleva por título El sentido aristocrático de la crítica. La segunda parte sugiere un encabezado un tanto provocador: el deber de pensar el liberalismo a martillazos. Y por último, a modo de cierre y conclusión, hemos sugerido como título Crítica aristocrática a la socialdemocracia. El hilo conductor de nuestra reflexión consistirá en aproximar a los espíritus profanos a este modo aristocrático del pensar y del obrar en momentos donde nosotros, los huérfanos de acontecimiento, consideramos imperativo la revitalización del proyecto político emancipador. Primera parte: el sentido aristocrático de la crítica. Lo primero es aclarar desde nuestra perspectiva el sentido aristocrático de la crítica moderna. Lo segundo consistirá en introducir el concepto de patos de la distancia y mostrar su función crítica. Y por último, haremos referencia a esa complicada distinción entre la moral de los señores y la moral de los esclavos y su posible intención política. Comencemos por arriesgar una respuesta mundana a la pregunta ¿qué es aristocrático? La forma de enunciación aristocrático y no aristocracia, en la pregunta que lleva por título la sección novena de Más allá del bien y del mal, sugiere una diferencia sutil pero esencial. El uso de la palabra aristocrático
en la forma de adjetivo y no de sustantivo, insinúa de entrada una clara intención. El término aristocrático no se aborda aquí como un concepto sustancial, sino más bien relacional. Pero tratándose de Nietzsche, esa relación conceptual no puede ser de cercanía, sino de distanciamiento. Para Nietzsche, todos los valores morales del mundo burgués han perdido su aura aristocrática. Los valores burgueses se han masificado tanto y se han estandarizado a tal punto que el hombre vulgar, figura que utiliza Nietzsche, se rige por un sentido común que le dice que todo vale si ello es rentable y confortable. Cito: estamos en la época de las masas, estas se prosternan ante todo lo masivo. Numeral 241. Todos los numerales de aquí en adelante son de más allá del bien y el mal. Frente a este estado de cosas, no queda otro camino que distanciarse de las modas pasajeras, de mirar con desprecio todo aquello que está sobrevalorado en las sociedades alienadas y consumistas. El segundo aspecto que vamos a desarrollar tiene que ver con la polémica noción de patos de la distancia. Pero antes es preciso advertir que la voz griega patos tiene una connotación ambigua. Por un lado, alude en general a un estado de enfermedad, bien sea corporal o espiritual. Y por otro lado, hace también referencia al uso de los sentimientos por parte del discurso para inducir a los oyentes a ciertos estados anímicos con el propósito de afectar sus opiniones y decisiones políticas. Esta última definición está en Retórica, libro primero de Aristóteles. Esta última sección aristotélica le imprime el sentido político al término. Cabe señalar que ha sido de la moral de los señores de donde ha nacido el patos de la distancia. Las diferencias de carácter que esculpieron los modelos éticos dominantes hasta nuestros días aparecieron a lo largo de la historia en las relaciones de señorío y diríamos también con Marx en las relaciones de clase. Y fue precisamente esta jerarquización moral la que permitió dar paso en la época de las masas para usar la expresión peyorativa de Nietzsche, a la formación de una cultura y una moral de esclavos. Según Nietzsche, es en relación con esta trayectoria moral de los dominadores como se ha producido ese patos que él llama misterioso y que surge, cito a Nietzsche, numeral 232, de aquel deseo de ampliar constantemente la distancia dentro del alma misma, la elaboración de estados siempre más elevados, más raros, más lejanos, más amplios, más abarcadores, con el fin de alcanzar justamente esa elevación de tipo espiritual en un sentido extramoral del término hacia un estado de autosuperación de la condición humana. En tercer y último lugar, daremos una breve mirada a esa extraña distinción entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. Al contraponer estas dos formas de la moral, Nietzsche plantea una visión aristocrática del mundo como materialización de la voluntad. Lo que se quiere mostrar con ello es la diferencia entre una valoración exaltadora de la vida y una valoración debilitadora de la misma. La cuestión de fondo radica en que en la época moderna los valores no se establecen por sí mismos, sino que son creados por el poder del mercado. Lo anterior significaría la muerte de la voluntad, que es el síntoma de la enfermedad que padece el hombre occidental, consistente en no saber lo que se desea, en no poder distinguir con certidumbre lo mejor de lo peor, en considerar que ya no se puede saber cuál es el orden social más justo, ni distinguir la vida comunitaria más deseable de la que no lo es. Nietzsche sugiere que las antiguas estructuras del valor basadas en la voluntad del poder del derecho señorial y diríamos también patriarcal, que no murieron con el advenimiento del mundo industrial, adquirieron una nueva forma en la vida moderna. De esta tesis podemos colegir que la sociedad burguesa, con todo su halo humanista, no ha roto hasta ahora ni una sola cadena de la opresión espiritual y de la desigualdad material. El espíritu aristocrático, ese estado del alma soberbio y elevado, aparece entonces como una actitud crítica, orientada a distanciarse del alma moderna, es decir, de ese patos del último hombre de la civilización europea que desea y sueña con llevar una vida apacible, cómoda y satisfecha,
y que por tanto reproducen esa actitud mezquina, vulgar y mediocre, la moral burguesa y la vida burguesa. Recordemos que Marx fustigó los valores de la sociedad capitalista cuando acusaba a la burguesía de haber, cito, hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio y de haber sustituido también, cito nuevamente, las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. Podemos concluir que, con la moral de los señores, cuya operación consiste en contraponer bueno y malo, Nietzsche busca encarar críticamente el fenómeno del nihilismo moderno, que comenzó con el anuncio de la muerte de Dios y con la aparición, cito a Nietzsche, la aparición en el horizonte del orden democrático de las cosas, numeral 241. Para el marxismo, tal decadencia aparece con el triunfo del orden económico burgués, el cual equipara el valor humano con su precio en el mercado. El nihilismo se manifiesta en el relativismo moral, en la incapacidad de establecer criterios sólidos para enjuiciar la vida, para tomar posición política a contra incluso de la propia conveniencia, en definitiva, para actuar a pesar de los peligros contra toda forma de injusticia y barbarie. Parte segunda. El deber de pensar el liberalismo a martillazos. Para entender la crítica aristocrática al liberalismo vamos a centrarnos en la cuestión de las ideas modernas. Numerales 10, 44, 58, 202, 203, 210, 12, 222, 242, 251, 253, 260 y 264 de más allá del bien y del mal. Eso para explicar que no es un concepto suelto en el pensamiento de Nietzsche, la crítica a las ideas modernas. Estas en gran medida tienen su origen en el cristianismo y el contractualismo liberal, cuya potencia teórica posibilitó la aparición del modelo hegemónico de democracia burguesa. Para este fin presento la crítica a 6 ideas que cayeron a merced del martillo nietzscheano, a saber: primera, la idea de progreso; segunda, la idea de futuro; tercera, la idea de utilidad; cuarta, la idea de amor al prójimo; quinta, la idea de igualdad de derechos; sexta, la idea de educación para la tolerancia. La primera crítica es a la idea de progreso. En la cultura europea se asumió como sinónimo de humanización y civilización, y su fórmula política fue el movimiento democrático, o en términos más específicos, el liberalismo como horizonte emancipatorio de la humanidad, numeral 242. En lo esencial, esta crítica va dirigida contra el proceso cultural europeo que deviene con el movimiento de la burguesía radical alemana, conocido como borrasca e ímpetu, el cual se centró en el problema de la libertad individual a partir de la exaltación de los sentimientos antifeudales y que, bajo la idea de la primacía de lo popular y lo plebeyo, agitó los valores democráticos, ilustrados y humanistas. Nietzsche parece indicar que el modelo democrático europeo está muy lejos de hacer libres a los individuos, y lo que va a engendrar, por el contrario, es una masa de trabajadores aptos para muchas tareas dentro del nuevo paradigma de desarrollo, numeral 242. Se puede concluir entonces que al cuestionar la idea de progreso se estaría aludiendo al modelo civilizatorio del liberalismo y la democracia europea, en la medida en que éste se encuentra abocado a producir un tipo de mentalidad mejor preparada para adaptarse a las nuevas condiciones de la esclavitud. La segunda crítica tiene que ver con la idea de futuro, al pensamiento moderno como una exaltación de lo presente acompañado de una incertidumbre por lo venidero. Esto se manifiesta en el otro extremo temporal como una cierta despreocupación y menosprecio por el conocimiento de la historia, de los errores y virtudes de las experiencias pasadas. La actitud hacia el pasado es entonces pesimista, nostálgica y no deja de guardar profundos resentimientos. En este punto Nietzsche antepone un anhelo por retornar a las antiguas virtudes, como una respuesta contraria al entusiasmo por las ideas progresistas, como si la búsqueda del futuro no estuviera adelante sino atrás de nosotros, en nuestros antepasados. Si se ha de abocar el futuro, es para provocar el pasado, con el fin de producir el presente eterno. La tercera crítica va dirigida contra la idea de utilidad. Aquí estamos obligados a referirnos directamente al utilitarismo de Jeremy Bentham, el cual vincula directamente la moral de la utilidad con el ideal de la felicidad. De acuerdo con esto, el único objetivo que debe perseguir un legislador de normas
es obtener con ellas la mayor felicidad para los individuos de una comunidad. Este principio de mayor felicidad queda establecido como medida de la virtud, porque se cree que está en correspondencia con el natural instinto de búsqueda del placer y rechazo al dolor. En este punto Nietzsche reflexiona más o menos del siguiente modo: suponiendo que los esclavos modernos moralicen, es decir, que sean capaces de legislar normas morales, cabe preguntarse, ¿cuál sería la característica común de sus valoraciones morales? Y responde, la perspectiva del esclavo solo exalta o sobrevalora las cualidades que sirven para aliviar la existencia de los que sufren, a saber, la compasión, la mano afable y socorredora, el corazón cálido, la paciencia y la diligencia. Cito a Nietzsche, numeral 260. La moral de los esclavos es en lo esencial una moral de la utilidad. La cuarta crítica se encamina hacia la idea del amor al prójimo. Está íntimamente enlazada con la anterior crítica, porque el principio liberal de la utilidad de la mayoría oculta su función de reproducir las relaciones de dominación. Con la moral de la utilidad se suprime la diferencia, la contradicción, el antagonismo en nombre de la unidad del cuerpo social y por tanto a nombre del amor y la hermandad se desconoce la importancia de estimular y permitir el sano desarrollo de los conflictos humanos. Nietzsche lo expresa con las siguientes palabras, cito numeral 201. Mientras la utilidad que domine en los juicios morales de valor sea solo la utilidad del rebaño, mientras la mirada esté dirigida exclusivamente a la conservación de la comunidad y se busque lo inmoral precisa y exclusivamente en lo que parece peligroso para la subsistencia de la comunidad, mientras esto ocurra, no puede haber todavía una moral del amor al prójimo. La quinta crítica apunta todas sus saetas hacia la idea de igualdad de derechos. Nietzsche acomete contra el estamento de los abogados que alardean de librepensadores. Bueno, aquí tenemos abogados críticos comprometidos, pero digamos es otro grupo de abogados. Dedica bastantes párrafos a los abogados, había que comentar. Entonces Nietzsche acomete contra el estamento de los abogados que alardean de librepensadores, cuando en realidad son los apóstoles de las ideas modernas. La cuestión de fondo radica en que estos ideólogos se cubren con el ropaje jurídico y político para adormecer el instinto rebelde de la gran masa ignorante y oprimida. Cito, en este caso, a Fink, uno de los intérpretes de Nietzsche. La voluntad de igualdad no es, por tanto, más que la impotente voluntad de poder de los desafortunados. La gran obra de la emancipación humana no ha sido producto del reconocimiento de derechos en los ordenamientos jurídicos. A este discurso somnífero del patos rebelde de las masas oprimidas, Nietzsche responde diciendo que todo lo que hoy existe en términos de superación histórica de la injusticia y la crueldad ha sido gracias precisamente a esa presión y coacción de los dominadores que obligó a los subyugados a sortear toda clase de peligros hasta convertirse en algo temerario para los detentadores del poder. Que la voluntad de vivir de los oprimidos tuvo que intensificarse hasta llegar a convertirse en voluntad incondicional de poder, si se prefiere en términos marxistas, hasta dar inicio a los grandes acontecimientos revolucionarios. La sexta y última crítica es contra la idea de educación para la tolerancia. Con este término Nietzsche alude a la idea cristiana de la tolerancia que termina por ser en realidad un ejercicio de automutilación y autocastración. Cito numeral 46. La fe cristiana es desde el principio sacrificio. Sacrificio de toda libertad, de todo orgullo, de toda autocerteza del espíritu. A la vez, sometimiento y escarnio de sí mismo, mutilación de sí mismo. En el Imperio Romano de Oriente no fue la fe cristiana, la fórmula Dios en la cruz, el principio que inspiró la educación para la tolerancia, sino la libertad frente a la fe. Aquella, cito a Nietzsche, numeral 46, aquella semiestoica y sonriente despreocupación frente a la seriedad de la fe era lo que sublevaba a los esclavos contra sus señores. Para la conciencia moderna, el progreso espiritual significó la moral del rebaño, o lo que es lo mismo, la moral del temor. El liberalismo, con toda su tolerancia a los atavismos cristianos,
estableció la Ilustración como ideal pedagógico y político, un modelo supuestamente laico que, si bien subleva el espíritu, solo lo hace frente a una limitada comprensión de lo tiránico. La educación moderna, de raíz cristiana, solo enseña a sublevarse contra la tiranía del sufrimiento y, por lo tanto, solo puede enseñar la moral de la compasión, que en el fondo es la doble moral. Para Nietzsche, en el occidente cristiano, la educación para la tolerancia solo produce personas dóciles, enfermizas y mediocres. Solo educa a los hombres y mujeres para ser obedientes a las instituciones del Estado. En fin de cuentas, la idea cristiana de la tolerancia solo ensalza las cualidades conciliadoras y útiles a la política de rebaño. Necesitamos una educación que forme para las virtudes guerreras. Esto porque, para decirlo poéticamente con Rimbaud, cito al poeta maldito Rimbaud, el combate espiritual es tan brutal como la batalla entre los hombres, pero la visión de la justicia solo es placer de Dios. A modo de conclusión, cabe interrogarse por las intenciones de Nietzsche con estas 6 críticas de las ideas modernas. La respuesta considero que es simple: criticar radicalmente la filosofía liberal por haber ayudado a crear, junto al cristianismo, una cultura secular de esclavos. Esta respuesta podría resultar escandalosa si tenemos en cuenta que lo propio del discurso liberal y de la moral burguesa es afirmar todo lo contrario: la igualdad de derechos y las libertades individuales. Parte tercera y última: crítica aristocrática de la socialdemocracia. Finalmente nos enfocaremos a la crítica de Nietzsche al socialismo, entre comillas, para lo cual iniciaremos con 3 aclaraciones necesarias para evitar posibles equívocos en este punto. Seguidamente comentaré en 3 momentos el fragmento póstumo 23-25, con el fin de establecer los posibles sentidos de esta crítica, y por último cerraremos con 2 ideas en clave de apertura a un diálogo sobre la actualidad de la perspectiva nietzscheana y su proximidad con el pensamiento de Marx. Este fragmento póstumo estamos citando la edición que dirigió Diego Sánchez Meca, de Tecnos, del 2008. La primera aclaración consiste en advertir que, hasta donde sabemos, no contamos al día de hoy con noticias ciertas de que Nietzsche haya tenido un amplio contacto con los escritos de Marx, y que, si ese hubiese sido el caso, no hay evidencia de que Nietzsche haya comentado algo sobre el filósofo de Treveris en sus obras. Si alguien conoce, pues por favor compartan la cita. La segunda aclaración tiene que ver con las referencias que Nietzsche hace al socialismo. El autor que en esta materia refiere es al abogado y pensador alemán Eugen Dühring, 1833-1921, profesor de la Universidad de Berlín y quien ejerció una gran influencia teórica sobre el movimiento obrero alemán. En 1875 anunció su conversión al socialismo y presentó al público en general su nueva teoría socialista, con la que pretendía rebatir el carácter científico de la concepción de Marx. Esto ocurrió cuando el Partido Socialista Alemán se había convertido en una verdadera fuerza electoral gracias a la fusión de las 2 secciones socialistas adscritas a la Segunda Internacional. Esto fue en el famoso congreso de Gotha, que hay un escrito de Marx sobre eso. Es importante recordar que el propio Engels dedicó una importante crítica a este nuevo socialismo en la famosa obra titulada Anti-Dühring, La revolución de la ciencia, por el señor Eugen Dühring, publicada en 1878. Nietzsche dedica críticas importantes a Dühring en el numeral 204 de Más allá del bien y del mal, y en el tratado segundo, numeral 11 de la genealogía de la moral. Le dedica bastante tinta ahí a la crítica. La tercera aclaración es que Marx también fue un crítico de las corrientes socialistas. En el Manifiesto Comunista, en el capítulo 3, denominado Literatura Socialista y Comunista, Marx realiza una rigurosa cartografía de las diversas corrientes socialistas europeas, en las que destaca un primer grupo que denomina el socialismo reaccionario con sus 3 variantes: el socialismo feudal, el socialismo pequeño burgués y el socialismo alemán o socialismo verdadero. Un segundo grupo caracterizado como socialismo conservador o burgués. Y finalmente un tercer grupo al que llamó el socialismo y el comunismo crítico-utópicos. Basta leer la tercera parte del manifiesto.
Con esas tres precisiones podemos concluir que Nietzsche, en su crítica al socialismo, en ningún modo se refiere al socialismo marxista, sino que apunta sus dardos contra el reformismo de la socialdemocracia alemana,